En este video te voy a enseñar cómo realizar el cálculo de la proporcionalidad en Finanza Pro. La proporcionalidad se utiliza para casos de compras o gastos no identificables, es decir, que pudiste haber vendido en cualquiera de las tarifas, ya sea la del 13%, en 4%, 2% o exentos. Es decir, no puedes asociar una compra a una venta específica, a una tarea específica. En este caso, la proporcionalidad nos ayuda a determinar cuánto de la compra o del IVA de la compra podemos utilizar nosotros como crédito fiscal en nuestra declaración de ventas. Para realizar el cálculo vamos a ir a la ventana de gastos y aquí tenemos la opción de cálculo de proporcionalidad. En esta ventana podemos observar que tenemos una lista de clasificaciones de ventas y abajo tenemos los porcentajes. La proporcionalidad es básicamente estos porcentajes que tenemos aquí abajo que nos indican cuánto de nuestras ventas fueron al 13% o a la tarifa plena, cuánto de nuestras ventas fueron al 4%, cuánto fueron al 2% y cuánto fueron exentas o en operaciones que no nos van a dar derecho a crédito fiscal. Para realizar este cálculo, básicamente lo que tenemos que hacer es llenar los datos que nos solicitan aquí arriba. Por ejemplo, cuántos vendimos nosotros en el periodo 2018, es decir, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, a la tarifa del 13%. Aquí podemos indicar, por ejemplo, el monto que vendimos bajo este concepto. Si le hicimos ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social o a municipalidades, podemos indicar aquí los montos. Si tuvimos exportaciones, si tuvimos exoneraciones subjetivas, estos se indican en el artículo 30 del reglamento del IVA. Aquí, por ejemplo, se incluye lo que son diplomáticos, lo que son zonas francas, otras instituciones como la Cruz Roja, Cuerpo Benemérito de Bomberos, y una serie de instituciones adicionales que están exoneradas. Si tuvimos ventas a alguno de ellas, vamos a poner aquí los montos de venta. Igual si vendimos a exportadores, podemos indicar acá cuánto de nuestras ventas fueron exportadores. Si hicimos ventas en el grupo, por ejemplo, de insumos agropecuarios, canasta básica, pesca no deportiva, que estos son parte de lo que es la tarifa del 1% en la ley o en el reglamento, podemos indicar aquí los montos también. También si vendimos al 4% o vendimos al 2%, indicamos los montos correspondientes. Y de igual manera si hicimos alguna venta exenta. Conforme vamos digitando nosotros los montos en cada una de las categorías de venta, el sistema automáticamente me va calculando los porcentajes de proporcionalidad. Aquí me indica, por ejemplo, que las operaciones con derecho a tarifa plena corresponden al 82%. Las operaciones con tarifa plena son estas que dicen pleno en la parte de derecho a crédito, entonces todo lo que es la tarifa del 13, municipalidades, exportaciones, las exoneraciones subjetivas según el artículo 30 del reglamento, las ventas a exportadores y los insumos agropecuarios, canasta básica y pesca no deportiva, se incluyen como operaciones que dan derecho a crédito pleno. También tenemos las operaciones que dan derecho a tarifa reducida, es decir, que por ejemplo, las ventas al 2% me van a dar únicamente crédito del 2%, aun cuando la venta haya sido del 13%, lo mismo con la tarifa del 4%. Y finalmente tenemos las operaciones que no nos dan derecho a crédito, que son cualquier operación exenta o no sujeta, que no esté incluida ni en que no sea la caja o municipalidades y que no estén incluidas en el artículo 30 del reglamento. Este es el proceso cuando yo deseo ingresar las ventas de manera manual. Como ven, yo simplemente digité los montos de ventas que tengo en base a las ventas del año 2018. De igual manera, puedo utilizar la opción de calcular las ventas o calcular las ventas utilizando las ventas históricas en Finanza Pro. Esta opción lo que va a hacer es que va a tomar todas las ventas que tenemos en Finanza Pro, si ya llevamos utilizando Finanza Pro por bastante tiempo o tenemos el año completo de ventas de 2018 registrado como facturación en Finanza Pro, entonces podemos utilizar esta opción de calcular usando las ventas históricas en Finanza Pro.
Esto lo que va a hacer es que se va a ir al histórico de ventas, va a tomar factura por factura, va a determinar la clasificación tanto del producto como la del cliente, y estas son las clasificaciones del IVA a nivel de impuestos, donde ustedes indican, por ejemplo, si un cliente tiene alguna clasificación especial, que sea, por ejemplo, exportadores, o si algún producto tiene una clasificación especial como producto agropecuario, como producto canasta básica, o si tiene una clasificación de servicios médicos, por ejemplo, que lo venden al 4%, o tiene una clasificación de servicios educativos que lo venden al 2%. Entonces, el proceso va a ir a buscar todas las facturas, todas las ventas, va a determinar las clasificaciones y en base a eso me va a llenar estos montos que tenemos acá. Una vez que lo haga, aquí podemos hacer clic. En este caso creo que no tenemos ventas excepto el 13, pero me pregunta si deseo recalcular los montos. Aquí hago clic en aceptar. Y el sistema simplemente se encarga de hacer la búsqueda de todos los montos y me indica aquí que nosotros tenemos solo ventas a la tarifa del 13. Si hubieran ventas según nuestras clasificaciones en alguna de las otras categorías, el sistema me lo va a indicar acá y me va a calcular de manera automática los porcentajes. Si deseo revisar las clasificaciones o no estoy seguro de algún dato, puedo utilizar estas opciones de detalle clasificaciones de clientes y detalle clasificaciones de producto para verificar por qué el sistema me ingresó las ventas en una u otra clasificación. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en detalle clasificaciones de clientes y hago clic en leer datos, aquí vamos a ver que el sistema me da una lista de todos los clientes a los que les vendimos en el año 2018 y me va a indicar la clasificación. En este caso solo tenemos tarifa plena, pero si tuviéramos algún cliente clasificado con alguna otra, me lo va a indicar acá y me va a indicar cuáles clientes tienen cuál clasificación. Esto me ayudaría, por ejemplo, si yo sé que hice exportaciones y no tengo un cliente clasificado como exportaciones, entonces yo puedo seleccionar, ver que el cliente tal vez Brenda X Arnold yo sé que son exportaciones, pero está clasificado como tarifa plena, entonces lo busco en el área de clientes y puedo cambiar la clasificación. Aquí, por ejemplo, podemos ir a contactos, podemos ir a clientes. Buscamos a Brenda. Vamos a editar a Brenda. Y buscamos la clasificación de los impuestos. En este caso no tiene ninguna, entonces yo podría asignar alguna clasificación especial para este cliente. Por ejemplo, que es empresa en régimen de zona franca. Entonces selecciono esto, guardo esto. Vamos a ver tipo de identificación. Y ahora puedo realizar nuevamente el cálculo de proporcionalidad. Si hago clic en leer datos en las clasificaciones de clientes, ya vemos que tengo a Brenda como empresa en régimen de zona franca. Y si me voy aquí a calcular los datos de proporcionalidad, veo que ya tengo una exoneración subjetiva o una venta en la categoría de exoneración subjetiva. Entonces, este detalle de clasificación de clientes me pueden ayudar a ubicar si necesito corregir alguna clasificación, ya que durante el año 2018, como no existía todavía el IVA, no se puede determinar en base a las ventas reales, sino que hay que determinarlo en base a una proyección de cómo hubiera sido las ventas si durante el 2018 ya existiera el IVA. Y entonces el sistema utiliza las clasificaciones asociadas a los clientes y a los productos para hacer esa determinación. Lo mismo funciona con las clasificaciones de productos. Puedo hacer clic en leer datos y el sistema me va a indicar todos los productos que tengo durante el 2018, todo lo que vendí durante el 2018, y aquí puedo confirmar si algún producto necesita alguna corrección en alguna clasificación. Tal vez algún servicio que tengo es un servicio médico y está clasificado como tarifa plena, entonces puedo hacer el cambio en el producto y volver a realizar el cálculo de la proporcionalidad. Finalmente, puede suceder que no tengas datos de ventas.
no tienes ni facturación en Finanza Pro, tal vez previamente lo estabas llevando en Excel o estás cambiando de sistema, no tienes la información del sistema anterior. Hay muchas razones por las cuales puede que no tengas el detalle de todas las ventas del año 2018. En este caso, lo que indica Hacienda es que debes hacer una proyección en base a tu conocimiento propio de tus ventas. Entonces, en ese caso, puedo utilizar yo lo que es la opción de ingresar porcentajes de venta manualmente, en donde simplemente indico cuánto considero yo que voy a vender en cada una de las tarifas. Conforme yo voy indicando acá, el sistema acá, me va indicando cuánto quedaría sin derecho a crédito. Por ejemplo, si es tal vez un consultorio médico, puede ser que yo el 80% lo venda a 4% y yo estimo que un 15% lo vendo al 13% y tal vez un 5% son exoneraciones que no dan derecho a crédito. Entonces, esto me permite a mí poner los porcentajes proyectados para el cálculo de la prorrata, aun si no tengo detalles de ventas. Recordemos que la proporcionalidad es simplemente una proyección. Para poder calcular realmente el crédito al cual tenemos derecho nosotros en base a las ventas, cuando son ventas no identificables, repito, esto aplica solo para ventas no identificables, necesitamos saber cuánto fue la totalidad de nuestras ventas. Por ejemplo, como dice aquí, cuánto vendí yo al 13, cuánto vendí al 4, cuánto vendí al 2 y cuánto vendí sin derecho a crédito. Como para el 2019 nosotros no sabemos cuánto fueron las ventas totales del 2019, sino que lo vamos a saber hasta el final del año, entonces no podemos aplicar un cálculo real de proporcionalidad hasta que no tengamos ese dato de ventas reales al final del año. Es por eso que tomamos las ventas del 2018, ya que las ventas del 2018 nos van a dar una proyección más clara de cómo podrían estar nuestras ventas en el 2019. De nuevo, esto es una proyección por lo cual no tiene que ser exacto. Por eso no hay que preocuparse tampoco si yo no tengo una proyección exacta de la prorrata, porque esto no me va a afectar. Al final del año, uno de los procesos que hay que realizar es el cálculo de la prorrata real en base a las ventas del 2019. Una vez que tengamos nosotros las ventas reales con tarifas reales del 2019, al final del año entonces vamos a calcular lo que se llama la prorrata o la proporcionalidad real. ¿Cuál fue la distribución real de nuestras ventas? Según las ventas reales, cuánto fue lo que realmente vendimos al 13%, cuánto fue lo que vendimos realmente al 4%. Y en base a eso vamos a calcular el crédito real que tuvimos que aplicarnos nosotros a todas las compras del 2019. Entonces, tal vez en el 2018 nosotros estimamos que estas fueron las ventas. Vamos a poner aquí. Estimamos que un 63.31 iba a ser a tarifa plena, un 4% iba a ser al 37%. Y durante el 2019 nosotros utilizamos estas proyecciones para calcular cuánto de las operaciones no identificables pudimos nosotros o podemos aplicar nosotros como crédito fiscal. Resulta que al final del año nosotros nos damos cuenta que las ventas reales fueron 60% o 70% vamos a digitarlo acá, fue 70% al 13% y fue solo un 30% al 4%. En ese momento lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un recálculo de todos nuestros créditos durante el año 2019, que los calculamos a la prorrata estimada y vamos a determinar cuánto en la proporcionalidad real fue el crédito real que tuvimos que habernos aplicado. En ese momento vamos a darnos cuenta si la proporcionalidad proyectada fue mayor o menor de la real. Y en ese caso vamos a tener que pagar la diferencia, ya sea que debamos IVA o que tengamos un saldo a favor del IVA y podamos tener una devolución de ese IVA. Entonces, como ven o como es el cálculo de la proporcionalidad siempre es una proyección.
nunca es algo real, simplemente es una estimación de cómo van a ser nuestras ventas durante el año. En este caso, utilizamos las ventas del 2018 para hacer la proyección del 2019. No tiene que ser un dato 100% real. Lo que sí nos puede afectar es que si hacemos mal esta proyección, por ejemplo, si nosotros indicamos que, bueno, vamos a proyectar todo al 100% y vamos a aplicarnos el 100% del crédito durante todo el año, pero resulta al final del año que nosotros tuvimos ventas al 4%, del 30%, vamos a deber esa diferencia que nos acreditamos durante todo el año y la vamos a tener que pagar al final del año. Y esa es la importancia de tratar de hacer lo mejor posible esta proyección de la proporcionalidad. Entre mejor la hagamos, entre más cerca esté a la realidad, menor va a ser la diferencia al final del año con la proporcionalidad real. Y por lo tanto, menor va a ser la diferencia, ya sea que pagamos de más porque calculamos una proporcionalidad muy baja o que pagamos de menos, que tal vez es el caso más complicado, pagamos de menos porque calculamos una proporcionalidad muy alta y al final del año vamos a tener que hacer de golpe un solo pago de todo lo que nos acreditamos de más durante el año en curso. En resumen, recordemos, esto aplica solo para operaciones no identificables, es decir, tarifas que se pueden utilizar o ventas que se pueden utilizar, o compras que se pueden utilizar para ventas en cualquier tarifa, indistintamente 13%, 4%, 2%, 0%. Es una proyección que lo ideal es que sea lo más cercana a la realidad posible y los cálculos se pueden hacer de distintas maneras. Puedo indicar los montos manualmente, puedo calcular los datos utilizando las ventas históricas en Finanza Pro, si tengo los datos en Finanza Pro, o puedo simplemente indicar manualmente una proyección en base a mi conocimiento propio de mis ventas, de cómo van a ser las ventas del 2019 para el cálculo del crédito fiscal.